Buenos días, mi nombre es María Angélica Rodríguez y junto con mis compañeras Lady García y Anabela Díaz vamos a explicarle lo que son los carbohidratos, su clasificación, su función y su importancia. Comencemos con la definición. ¿Qué son los carbohidratos? Estos también son denominados glúcidos. Estas son moléculas biológicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son los compuestos orgánicos más abundantes en la biosfera. Son producto de la fotosíntesis donde la energía solar se convierte en energía química. Los carbohidratos son la fuente principal de energía de los organismos heterótrofos, los que no pueden producir su propio alimento. Los carbohidratos también se conocen como hidratos de carbono, porque su estructura química general luce como un carbono más una molécula de agua. Aquí se las coloqué CnH2n. También se le llama sacáridos o azúcares, y esta palabra proviene del griego sacarón, que significa azúcar. Seguimos con la definición de carbohidratos. Su principal función en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema nervioso. Esto se cumple gracias a una enzima, aquí se las coloqué, la amilasa, que ayuda a descomponer esta molécula en glucosa o azúcar en sangre, que hace posible que el cuerpo utilice la energía para realizar sus funciones de una manera óptima. Dicha energía puede ser utilizada de manera inmediata o almacenada para un uso posterior. Ciertos carbohidratos también actúan como elementos estructurales, formando parte de las paredes celulares, pero esto lo veremos más adelante en la parte de funciones de los carbohidratos. Veamos la estructura de los carbohidratos. Como todas las biomoléculas están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, ya lo mencioné, son dos los grupos químicos que caracterizan a los carbohidratos. El grupo carbonilo, que está aquí, CO, y el grupo hidroxilo, OH. El carbonilo se encuentra en aldehídos y cetonas, y el hidróxido se encuentra en los alcoholes. Un carbohidrato puede ser entonces un aldehído o una cetona. Aquí les coloqué 3 puntos. 1. Si el grupo carbonilo se encuentra en un extremo, es un aldehído. Si el grupo carbonilo se encuentra en los carbonos intermedios, es una cetona. Adicionalmente, un carbohidrato posee varios grupos hidroxilo, por lo que se consideran o pueden ser considerados como unos polialcoholes o polihidroxi. Estructuralmente, los carbohidratos son polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Clasificación de los carbohidratos. Existen 4 tipos de carbohidratos en función de su estructura química. Tenemos los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. En los carbohidratos simples tenemos los monosacáridos y los complejos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, o también llamados azúcares simples, consisten en una sola unidad de polihidroxialdehído. Los disacáridos, como la maltosa, lactosa, sacarosa, son los resultantes de una unión de 2 monosacáridos. Y los polisacáridos es que contienen más de 10 monosacáridos. Se relacionan normalmente con las labores de estructura. Esto lo mencionará mucho mejor mi compañera Anabela. Composición de los carbohidratos. Los monosacáridos responden a la fórmula general CH2O entre paréntesis N. Están formados entre 3 a 7 átomos de carbono. Los disacáridos se forman cuando 2 monosacáridos se unen por medio de una reacción de deshidratación. Su fórmula es C12H22O11. Los polisacáridos resultan de la combinación de muchos monómeros de hexosas, glucosa, como la correspondiente pérdida de moléculas de agua, lo que ya sabemos que es hidrólisis, y su fórmula general es C6H11O5 entre paréntesis N. Función de los carbohidratos. Aunque su función principal es la energética, también hay cientos de hidratos de carbono cuya función está relacionada con la estructura de las células o aparatos del organismo, sobre todo en el caso de los polisacáridos. Estos suelen dar lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes y también pueden formar parte de la estructura propia de las biomoléculas, como proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Gracias a su resistencia, es posible sintetizarlos en el exterior del cuerpo y utilizarlos para fabricar diversos tejidos, plásticos u otros productos artificiales.
Los carbohidratos como fuente de energía y su almacenamiento. Los carbohidratos descompuestos en glucosa principalmente son la fuente de energía preferida para nuestro cuerpo, ya que las células en nuestro cerebro, músculos y todos los demás tejidos utilizan directamente los monosacáridos para sus necesidades de energía. Dependiendo del tipo, 1 gramo de carbohidratos proporciona diferentes cantidades de energía. Por ejemplo, los almidones y azúcares son los principales carbohidratos que proporcionan energía y suministran 4 kilocalorías por gramo. Los polioles proporcionan 2,4 kilocalorías. Los monosacáridos son absorbidos directamente por el intestino delgado hacia el torrente sanguíneo, desde donde son transportados a las células necesitadas. Varias hormonas, incluidas la insulina y el glucagón, también forman parte del sistema digestivo. Estos mantienen nuestros niveles de azúcar en la sangre al eliminar o agregar glucosa al torrente sanguíneo, según sea necesario. Si no se usa directamente, el cuerpo convierte la glucosa en glucógeno, un polisacárido, como por ejemplo también tenemos el almidón, que se almacenan en el hígado y los músculos como una fuente de energía que pueden usar en cualquier momento, de manera fácil. Cuando es necesario, por ejemplo, entre comidas por la noche, también durante estímulos de actividad física. Nuestro cuerpo convierte el glucagón nuevamente en glucosa para mantener un nivel constante de azúcar en la sangre. El cerebro y los glóbulos rojos dependen especialmente de la glucosa como fuente de energía y pueden usar otras formas de energía de las grasas en circunstancias extremas. Es por esta razón que nuestra glucosa en la sangre debe mantenerse constantemente a un nivel óptimo. Se necesitan aproximadamente 130 gramos de glucosa por día para cubrir las necesidades de energía de un cerebro adulto. Veamos algunas funciones de los carbohidratos. Función de almacenamiento. Las plantas guardan sus reservas energéticas en forma de carbohidratos en las frutas y raíces. Los animales mamíferos almacenan glucosa en forma de glucógeno en el hígado y los músculos. Otra función sería la estructural. La ribosa y la desoxirribosa son carbohidratos que forman parte estructural de los ácidos nucleicos, macromoléculas biológicas de gran importancia en la transición genética y la síntesis de proteína. Otro aspecto en esta función estructural es de las plantas. Estas poseen paredes celulares rígidas que al fin de mantener sus formas deben ser capaces de resistir diferente presión osmótica entre los espacios extracelulares e intracelulares. En las plantas grandes, como en los árboles, las paredes de las células desempeñan también de soportar el peso. La celulosa, componente estructural primario de las paredes de la célula vegetal, contienen alrededor de la mitad de carbono de la atmósfera. También se encuentra en las paredes celulares de los hongos, aunque la celulosa es predominantemente de origen vegetal. Aparece también en los caparazones externos rígidos de los invertebrados marinos conocidos como tunicados. La otra función, y también ya la mencioné, es la función nutricional. Los carbohidratos son una parte esencial de la dieta de los seres humanos. Los granos, las frutas y los vegetales son fuentes naturales de carbohidratos. Estos también poseen elementos insolubles conocidos como la fibra. La fibra favorece el movimiento intestinal, regula la absorción de la glucosa y ayuda a remover el colesterol de la dieta. Una función importante es la función de desintoxicación. En muchos organismos, ciertas rutas metabólicas producen compuestos potencialmente muy tóxicos que hay que eliminar o neutralizar de alguna otra forma y de una forma muy rápida, como por ejemplo la bilirrubina o las hormonas esteroideas. También es posible que un organismo deba defenderse de la toxicidad de productos producidos por otros organismos, los llamados metabólicos secundarios, toxinas vegetales o también los mismos antibióticos. También compuestos de procedencia externa, como los fármacos, las drogas o algunos aditivos alimentarios que le agregan a la comida. Todos estos compuestos son tóxicos y muy poco solubles en agua, por lo que tienden a acumularse en tejidos con un alto contenido lipídico, como lo es el cerebro o el tejido adiposo. Una forma de deshacerse de estos compuestos es conjugarlos con un ácido glucurónico para hacerlos más solubles en agua y así eliminarlos fácilmente por la orina o por otras vías. Otra función es la función informativa. Los hidratos de carbono pueden unirse a lípidos o proteínas de la superficie de la célula y representan una señal de reconocimiento en superficie.
Tanto las glicoproteínas como los glicolípidos de la superficie externa celular sirven como señales de reconocimiento para hormonas, anticuerpos, bacterias, virus u otras células. Son también los responsables antigénicos de los grupos sanguíneos. Hablamos de la importancia de los carbohidratos. Como ya mencioné, sus diversas funciones, ya se deben imaginar la importancia que tienen los carbohidratos, y vaya que la tienen. Aquí hablaré de la importancia de los carbohidratos en nuestra dieta. Son muy importantes porque nuestros organismos los metabolizan para producir glucosa, molécula por la que se obtiene energía. Son importantes también porque participan en el funcionamiento de las células, tejidos y órganos. También son ricos en fibra, por lo que nos ayudan en la digestión, evitan el estreñimiento y previenen la excesiva acumulación de grasa en el cuerpo. Por ejemplo, si tú eres deportista, los carbohidratos te ayudarán a mejorar tu rendimiento, porque así aumentarán tu resistencia y acelerarán la recuperación de tus músculos. Los carbohidratos son tan importantes como las vitaminas, las proteínas, minerales y grasas. Estos son los encargados de cargarnos de energía para poder desarrollar nuestra actividad diaria de una manera óptima, eficaz, y además nos ayudan a regular nuestra actividad cerebral. Los carbohidratos son la base de nuestra pirámide alimenticia y por lo tanto debe tener un papel importante en nuestra alimentación. Aunque debemos aprender a diferenciar todos los tipos de hidratos que podemos encontrar y a los cuales debemos darle prioridad en nuestra dieta. Pero aún así, no debes dejar de comer carbohidratos. Veamos la siguiente lámina, el por qué. ¿Por qué no debemos dejar de comer carbohidratos? El principal objetivo de alimentarnos es darle a nuestro organismo lo que necesita para que él funcione bien. Si dejamos de comer carbohidratos, nuestro cuerpo entrará en un estado de cetosis. Esto quiere decir que dejará de producir glucosa y utilizará las grasas y proteínas que tiene almacenadas, por lo menos en los músculos, como fuente de energía. Es verdad que esto sí se hará que perdamos peso, pero también podría ser que perdamos esa masa muscular. Además, si realizamos una dieta libre de carbohidratos por corto plazo, cuando regresemos a nuestra alimentación normal, sufriremos un efecto rebote que no queremos, ya que nuestro cuerpo querrá guardar los carbohidratos. Entonces, si dejamos de consumir carbohidratos, alteramos el funcionamiento de nuestro cuerpo y corremos el riesgo de cambiar nuestro metabolismo. Recuerda que no se trata de dejar de consumir lo que nuestro organismo necesita, sino de evitar todos los excesos. Los monosacáridos son los glúcidos más simples y por lo tanto no pueden ser hidrolizables. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden descomponer por hidrólisis con otros glúcidos más simples. Asimismo, químicamente se puede decir que son polihidroxialdehídos. Esto quiere decir que en su primer carbono tiene una función aldehída y en los restantes una función de alcohol. O también puede ser polihidroxicetona, cuando en el segundo carbono existe una función de cetona con los demás siendo una fusión de alcohol. Y es por ello que su fórmula química general representa CH2O entre paréntesis N, porque dependiendo del número de carbono que exista, se va a ver modificada la fórmula. Por parte de las propiedades de los monosacáridos se puede decir que son sustancias blancas con sabor dulce, cristalizables y solubles en agua. Se oxidan fácilmente, por lo que pueden transformarse en ácidos. Y asimismo se le dice que tiene un poder reductor debido a la presencia del grupo funcional cetona o aldehído. Por parte de la clasificación de los monosacáridos, como lo mencionamos anteriormente, químicamente pueden ser polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, ya que la clasificación va a responder dependiendo del grupo funcional aldehído o cetonas. Se convertirá en aldosas si en el primer carbono responde un grupo funcional aldehído, y siempre serán cetosas si en el segundo carbono responde a un grupo funcional cetónico. Ahora bien, por parte de la estructura de los monosacáridos se puede decir que están formados por 3, 4, 5, 6 y hasta 7 átomos de carbono, por lo que cuando se vaya a nombrar se debe atender dependiendo del número de carbonos existentes dentro de una molécula. En el caso de ser 3 se llamarían tridosas, en el caso de ser 4 se llamarían tetrosas, en el caso de ser 5 pentosas, 6 hexosas y 7 heptosas. Cabe destacar
que una hexosa muy famosa es la glucosa. La isomería. Cuando uno o más componentes presentan la misma fórmula molecular pero diferentes estructuras químicas, se pueden decir que son isómeros entre uno y otro. Los isómeros se diferencian por presentar diferentes propiedades, ya sean físicas o químicas. Y en el caso de los monosacáridos se puede decir que presentan dos tipos de isomería, la isomería de función y la isomería espacial. En el caso de la isomería de función es cuando los isómeros presentan diferentes grupos funcionales dentro de una molécula. Cabe destacar que las aldosas son isómeros de las cetosas. Y por parte de la isomería espacial, o también conocida como estereoisómeros, es cuando dentro de una molécula existe uno o más carbonos asimétricos. Los carbonos asimétricos son estos carbonos que tienen o que están unidos a 4 radicales químicos diferentes, sin importar la posición y el lugar en la que se encuentran. Los monosacáridos también se nombran utilizando a la isomería. ¿Y cómo se realizaría esto? Pues prácticamente debemos ubicar el carbón asimétrico que esté más alejado dentro de la molécula del grupo funcional. Una vez ubicado el carbono asimétrico, se tiene que ubicar la posición del grupo OH. Si este se encuentra al lado derecho, se nombrará utilizando la letra D. Y si se encuentra del lado izquierdo, se nombrará utilizando la letra L. Y también, dependiendo del tipo de isomería, se puede decir que una molécula puede ser enantiómero cuando es el reflejo de la otra molécula isómero. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes la molécula y tienes una ubicación de los grupos OH de cada carbón asimétrico. Pero cuando pasa a la siguiente molécula, esto se verá en la posición opuesta. Y un isómero epímero sería cuando en el reflejo de la molécula isómera se mantiene en una posición única el grupo OH del carbón asimétrico. Ahora bien, en el caso de los monosacáridos pueden presentar distintas fórmulas. Por parte de la fórmula lineal se puede decir que su estructura es una cadena abierta utilizando la proyección de Fischer, en donde los grupos funcionales se encontrarán en la parte superior de esta misma y se presentarán los grupos hidroxilos OH en la derecha o en la izquierda del carbono asimétrico. Y la fórmula cíclica, que esto se presenta a partir de cuando la molécula tiene más de 5 carbonos, ya que estos empiezan a formar anillos utilizando la configuración de Hartwig. Esto se produce mediante enlaces hemiacetal entre aldehídos o cetona con el penúltimo OH, dando pie a la formación de 2 anómeros. Se utiliza la forma alfa si el último OH se encuentra del lado derecho y por debajo del plano. Y se utilizará la forma beta si este mismo OH se encuentra del lado izquierdo y por encima del plano. Los monosacáridos y su nomenclatura. Para los monosacáridos que presentan una fórmula lineal, lo primero que se debe hacer es ubicar el grupo funcional. Si este se encuentra en el primer carbono, será una aldosa, y si se encuentra en el segundo, será una cetosa. Pero para nombrarlo, sencillamente se le tiene que agregar el sufijo osa al prefijo que se indicará dependiendo del número de carbonos existentes dentro de la molécula. Como lo mencionamos anteriormente, tri para 3 carbonos y osa para formar la molécula triosa. Y por último, para la numeración de la cadena se debe de ubicar el carbono más oxidado o el que se encuentre más cercano a la oxidación. Por parte de la nomenclatura de las fórmulas cíclicas, se debe ubicar primero si es de una forma alfa o beta. Luego ubicar en qué posición se encuentra el grupo hidroxilo. Si se encuentra a la derecha, se utilizará la letra D, y si se encuentra a la izquierda, se utilizará
la letra L. Luego se colocará el nombre del monosacárido menos el sufijo. Y por último, dependiendo de los vértices, ya que los anillos forman vértices de oxígeno y del resto de carbono, dependiendo del número de estos vértices, se utilizará furanosa, para las moléculas que tengan 5 vértices y piranosa para las moléculas que tengan 6 vértices. Y un ejemplo de esto podría ser el alfa de glucopiranosa. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar los monosacáridos en nuestra vida? Se puede decir que primeramente está en la gliceraldehído y en la dihidroxiacetona, ya que estas forman partes o compuestos intermediarios de la membrana celular. Está también la glucosa, que es una hexosa, que forma parte de la fuente principal de energía de las células. Está la fructosa, que es el azúcar extraída de las frutas y de la miel y que forman parte de las sacarosas. La ribosa o la desoxiburrosa, que forman parte de las moléculas de los ácidos nucleicos. La galactosa, que forman parte de la lactosa. Y por último, pero no menos importante, la ribulosa, que forma parte e interviene en el proceso de fotosíntesis. Ahora bien, hablemos acerca de los oligosacáridos, que son los glúcidos que están formados entre 2 a 10 monosacáridos y que son unidos mediante un enlace O glucosídico. Estos actúan como receptores de muchas sustancias y al mismo tiempo la molécula que ayuda a las células para que se reconozcan entre sí. Sé que se estarán preguntando qué es un enlace O glucosídico. Pues este enlace se realiza por la unión de 2 OH del carbono asimétrico de 2 monosacáridos con la pérdida de una molécula de agua. A raíz de esto se puede decir que existen 2 tipos de oligosacáridos. Los monocarbonílicos, que es cuando se une el OH de un carbón asimétrico del primer monosacárido con el OH de un carbón no asimétrico del segundo monosacárido, atendiendo así una respuesta reductora ya que se deja libre un carbón asimétrico. Pero también puede ser un oligosacárido dicarbonílico, que esto quiere decir que se unen los OH, los carbones asimétricos de ambos monosacáridos, y como se une y no deja ningún carbono asimétrico libre, pues su carácter no es reductor. Entre las propiedades de los oligosacáridos se puede decir que pueden llegar a ser reductores. También que forman parte de la fibra del tejido vegetal. Y su propiedad más importante es que son capaces de almacenar información. Y de hecho es su principal función, ya que forman parte junto a los lípidos y a las proteínas en la membrana plasmática celular. Cabe destacar que el oligosacárido más importante son los disacáridos. Los oligosacáridos más importantes. Los disacáridos son los glúcidos que están formados por la unión de 2 monosacáridos a través de un enlace O glucosídico. Lo que pasa es que entre los 2 monosacáridos se realiza un enlace covalente y en esto se elimina entonces un átomo de hidrógeno de uno de los monosacáridos al mismo tiempo que se elimina un grupo hidroxilo del otro monosacárido, al mismo tiempo que se elimina una molécula de agua para liberarla durante la reacción. Y es por ello que su fórmula empírica sería C12H22O11. Ahora por parte de las propiedades de los disacáridos, primeramente se puede decir que se mantienen iguales a los monosacáridos, en que son sustancias blancas, con sabor dulce, solubles en agua y que son cristalizables. Sin embargo, los disacáridos sí pueden ser hidrolizables, ya que al romperse su molécula pueden adherirse a una molécula de agua. Y también tienen un carácter reductor siempre y cuando uno de sus monosacáridos no intervengan en el enlace O glucosídico. Los disacáridos y su nomenclatura. Como sabemos, los disacáridos es la unión de 2 monosacáridos y al momento de nombrarlos se deben emplear de forma distinta.
Primeramente se fija uno en el primer monosacárido y a este se le cambiará la terminación osa por el sufijo ósil. Luego se colocará entre paréntesis la ubicación en donde se realizó el enlace, para luego ubicarnos en el segundo monosacárido y dependiendo de cómo fue el enlace, si fue un enlace monocarbonílico, el sufijo será osa y si fue un enlace dicarbonílico, el sufijo será ósido. Y por último, las fuentes más importantes de los disacáridos se puede decir que están en la sacarosa, que es la unión de las moléculas de glucosa con fructosa, y es el azúcar del consumo habitual, que se obtiene mediante la caña de azúcar y la remolacha azucarera. También está la maltosa, que es la unión de de dos moléculas de glucosa a través del grano germinado de cebada para la elaboración de la cerveza. Y por último, tenemos a la lactosa, que es la unión de las moléculas de glucosa más la molécula de galactosa. Y esto representa al azúcar de la leche de los mamíferos. Cabe destacar que la leche de vaca contiene entre 4 al 5% de la lactosa. La caramelización. Esta es la oxidación del azúcar, un proceso empleado ampliamente en la cocina debido al agradable sabor y color marrón obtenidos. A medida que el proceso sucede, se liberan compuestos químicos volátiles, produciendo el característico sabor acaramelado. La caramelización es un proceso complejo y no muy estudiado que produce cientos de compuestos químicos e incluye los siguientes tipos de reacción. 1. Equilibrio de formas anoméricas y anillos. 2. Inversión de la sacarosa a fructosa y glucosa. 3. Reacciones de condensación. 4. Enlazamiento intramolecular. 5. Isomerización de aldosas acetosas. 6. Reacciones de deshidratación. 7. Reacciones de fragmentación. Y por último, formación de polímeros insaturados. Físicamente, el azúcar comienza a dorarse y derretirse y desprender olores agradables. Químicamente, no obstante, la descripción luce muchísimo más compleja. Debido a la acción del calor y la ausencia de fuego, la energía térmica favorece toda clase de transformación, siendo la más inminente la deshidratación de la sacarosa, para producir una mezcla de fructosa y glucosa. La fructosa y la glucosa, a su vez, pueden anillarse o permanecer como cadenas abiertas, susceptibles a sufrir isomerizaciones, fragmentaciones e inclusive reacciones de condensación. Entre los productos livianos que se obtienen de la caramelización podemos mencionar el acetato etilo, olor a frutas, el diacetilo, sabor a mantequilla, el maltón, el acaramelado que siempre conocemos, y el furano, sabor a avellanas. Asimismo, en el proceso se van formando polímeros oxigenados e insaturados, conocidos como caramelanos, los cuales al parecer no han sido profundamente caracterizados. El azúcar, es decir, la sacarosa C12, H22 o 11, como se presenta en la lámina, es un disacárido compuesto por dos monosacáridos, glucosa y fructosa. Es inolora, es decir, carece de olor. Cuando se calienta, se produce un cambio de fase que da lugar mediante la fusión a un jarabe espeso. Esto se produce a los 154 grados Celsius. Cuando se llega a los 168 grados Celsius, comienza a adquirir un color ligeramente ámbar. El sabor dulce inicial se enriquece y progresivamente el color amarillento de su pulpa se transforma en un marrón oscuro, al mismo tiempo que se desarrolla un aroma muy agradable al olfato. Toda la caramelización se puede considerar como un conjunto de reacciones cinéticas de primero, que es la descomposición, y segundo orden, que vendría siendo la condensación. Cuanto más se caliente el caramelo, más oscuro y seco se volverá, hasta el punto de su última fase en el que comienza a carbonizarse, resultando así, valga la redundancia, en un caramelo carbonizado. Los almidones. Los almidones se encuentran dentro del grupo de compuestos conocidos como excipientes y forman gran parte de la ingesta caloría y el aporte de energía para el ser humano. El almidón es un producto que procede de la polimerización de la glucosa dentro de los vegetales. La polimerización tiene lugar por lo general adoptando forma de grano, variando sus características de una especie a otra.
El almidón también se le conoce como fécula, sobre todo en el caso de proceder de órganos subterráneos, por ejemplo, fécula de maíz. Es la principal sustancia de reserva que poseen los vegetales, pero lo encontramos principalmente en los cereales y en semillas de la familia de las leguminosas. Algunos alimentos que destacan por su contenido en almidón son los cereales, las patatas y el arroz. Todos ellos son grandes fuentes de energía y en parte es gracias a la presencia del almidón dentro de su composición. Algunos alimentos que contienen un nivel más alto de almidón son los siguientes: granos como la avena, la cebada y el arroz. Hay que recordar que estos granos integrales siempre tienen más aporte nutricional que aquellos que no lo son. Esto es porque al refinarse, ya sea convertirlos en harinas o quitándole el salvado, que es la cáscara externa, pierden una parte del mismo en la que podemos encontrar nutrientes muy importantes. Vegetales con almidón, como el maíz, los guisantes, las patatas y lo que coloquialmente conocemos como las vainitas. Esto en concreto son grandes fuentes de minerales, vitaminas y fibra. Químicamente podemos decir que el almidón es un polisacárido de glucosa con dos fracciones. Por un lado, la amilosa, que constituye un 20%, y por otra parte, la amilopectina, que conforma el 80% restante. La amilosa es una cadena de tipo lineal de glucosas con uniones alfa de tipo 1 y cuarta. La amilopectina tiene una estructura en forma ramificada que se encuentra constituida por glucosas con uniones alfa entre la primera y la cuarta, que se encuentran unidas entre sí por un puente alfa de primera y sexta. Las ramificaciones que tiene la amilopectina conforman entre un 5 y un 10%. A través de la hidrólisis, el almidón da glucosa y seguidamente por acción de enzimas da maltosa, el cual es un disacárido de la glucosa, que a su vez por la acción que ejerce la maltosa termina produciendo también glucosa. Hidratación de los almidones. Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría, pero pueden contener agua al aumentar la temperatura de esta misma. Es decir, los gránulos de almidón sufren el proceso denominado gelatinización. Durante la gelatinización se produce la lixiviación de la amilosa. La gelatinización total se produce normalmente dentro de un intervalo más o menos amplio de temperatura, siendo los gránulos más grandes los que primero se gelatinizan. Este concepto, muy nombrado, lo estudiaremos más adelante. Al final de este fenómeno se genera una pasta en la que existen cadenas de amilosa de bajo peso molecular, altamente hidratadas, que rodean a los agregados, también hidratados de los restos de los gránulos. Muy bien, ahora pasemos a los hidrocoloides. La palabra goma se deriva del término egipcio kemi o kami, que se refiere a la exudación pegajosa de la planta acanthus. En Asia, en los años 800 al 600 a.C., se utilizaron las gomas de algas marinas como componente de varias preparaciones de alimentos hindúes. Con el paso del tiempo, muchos exudados de plantas se descubrieron y la palabra goma se aplicó a todo tipo de material con propiedades adhesivas, espesantes y gelificantes, tornándose así aún más confusa su clasificación. Después de la Segunda Guerra Mundial, varios científicos del campo unieron esfuerzos para así adoptar una terminología uniforme. Actualmente, para propósitos prácticos, las gomas se han dividido en dos tipos: las solubles y las insolubles en agua. Las primeras todavía se conocen como gomas, pero gradualmente han sido reemplazadas por una designación más científica, como son los coloides hidrofílicos o preferiblemente hidrocoloides. Las segundas se refieren al chicle, la resina, el látex de caucho, entre otros, y se conocen en sentido general como resinas. Los hidrocoloides se pueden agrupar en tres categorías principales, como se muestra en la tabla de la siguiente lámina. Ya visto el cuadro, podemos agregar que entre los carbohidratos o polisacáridos se encuentran hidrocoloides como el almidón, el agar y numerosas gomas. Asimismo, existen los de naturaleza proteica, de elevado interés comercial, como lo son la proteína de soya, la caseína o el caseinato, la gelatina, las proteínas, la clara de huevo, entre otros. Los hidrocoloides forman dispersiones microscópicas viscosas o geles al entrar en contacto con el agua, es decir, son hidrofílicos,
por lo que también se llaman coloides hidrofílicos. Atrapan el agua dentro de su estructura ramificada y polimérica. De esta manera generan diferentes texturas, viscosidades y elasticidad, propiedades que son aprovechadas en la industria de los alimentos. De todas formas, no solo depende del hidrocoloide que se utilice en la textura final del alimento, también influyen otros factores, como lo serían la proporción del agua, porcentaje de grasa o aceite y el tipo de adición de almidones, como las harinas, las fibras, los vegetales, etc. Cantidad de proteína y forma de desnaturalización por el calor. Hablando químicamente, su estructura molecular presenta un gran número de grupos hidroxilo. Esto hace que establezcan puentes de hidrógenos con el agua. De allí que sean hidrofílicos y formen dispersiones coloidales al entrar en contacto con el agua. Igualmente, los hidrocoloides pueden formar geles debido a cambios iónicos o de temperatura. La utilidad e importancia de los hidrocoloides se fundamentan en sus propiedades funcionales, la estabilización, el espesamiento y la gelificación. Estas propiedades son originadas principalmente por las interacciones de los polisacáridos con el agua, actuando de dos formas distintas, como espesantes por la retención del agua o como gelificantes por la construcción de una red tridimensional macroscópicas de cadenas interconectadas, dentro de la cual se liga un sistema acuoso. Los hidrocoloides generalmente se comercializan en forma de polvo y para realizar una efectiva hidratación debe asegurarse que cada grano forme una partícula individual con la mezcla, lo cual proviene de la formación de grumos o aglomerados. Es por ello que en el caso de la gelatina comercial debemos esperar a que el agua hierva para luego colocar la sustancia. Gelatinización. Este término lo hemos escuchado anteriormente en algunos de los conceptos ya dados. ¿Pero qué es? Se puede definir como la desintegración de la estructura del gránulo nativo del almidón. Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría debido a que su estructura es altamente organizada, con fases amorfas y compactas. El seguimiento del proceso de gelatinización solo lo podemos observar mediante un microscopio. No existe una temperatura exacta para este proceso. Sin embargo, al ser sometidos a una temperatura de 60 a 70 grados Celsius, comienza un proceso lento de absorción de agua en las zonas intermicelares amorfas. A medida que se incrementa la temperatura, se retiene más agua y el gránulo empieza a hincharse y así aumentar su volumen gradualmente. Al llegar a cierta temperatura, los gránulos alcanzan un volumen máximo y pierden su patrón de difracción de rayos X y su birrefringencia. Ahora bien, ¿qué es la birrefringencia? Esta indica la capacidad que tienen los gránulos de almidón para refractar la luz en dos direcciones. Es decir, tienen dos índices de refracción, por lo que cuando se irradian con luz polarizada desarrollan la típica cruz de Malta, presentando en su centro un hilio, el cual indica un alto grado de orden molecular dentro del grano, sin hacer referencia a ninguna forma cristalina. Perfecto. Ahora podemos hablar sobre el grado de gelatinización y sobre qué depende. Esto influye dos factores. Primero, condiciones del procesamiento, es decir, la temperatura, la humedad, la presión, entre otras. 2. Presencia de otros compuestos, como sales, lípidos, azúcares, entre otros. A modo de ejemplo, la presencia de grasas puede interferir con la gelatinización de los granos. Esto porque el aceite forma una barrera contra el agua, no permitiendo así que los granos se hinchen. Ahora hablemos de su temperatura. TI, temperatura inicial de gelatinización. Es la temperatura a la cual el almidón comienza a perder su ordenamiento molecular, donde los puentes de hidrógeno de la región amorfa del gránulo se rompen, permitiendo así que el agua se asocie a los grupos hidroxilos libres de agua. TP, temperatura pico de gelatinización. Es la temperatura a la cual los gránulos de almidón están completamente hidratados y han perdido todo su ordenamiento molecular, lo que dará paso a la ruptura del gránulo. TF,
Temperatura final de gelatinización. Es la temperatura a la cual el gránulo está completamente desintegrado. Ahora bien, según Pineda, en el 2010, el proceso de gelatinización es una transición que va del orden al desorden, lo cual tiene un gran impacto en el procesamiento, calidad y estabilidad de los productos basados en el almidón. Veamos de manera esquematizada el comportamiento del almidón antes, durante y después de la gelatinización, en la figura que podemos encontrar abajo en nuestra lámina. Fíjense bien, en A los gránulos se dispersan en agua no caliente y comienzan a hidratarse. En B comienza a aumentar la temperatura, los gránulos se hinchan por la absorción de agua y a partir de 60 a 70 grados Celsius se completa la gelatinización y se observa un claro aumento de la viscosidad del medio. Al seguir aumentando la temperatura, este es el C, los gránulos se rompen y se liberan las cadenas de amilosa y amilopectina, que forman una red coloidal que aumenta muy significativamente la viscosidad del sistema, como se presenta en la figura. Bien, ahora es importante saber que luego de la gelatinización procede la gelificación. ¿Qué es la gelificación? La gelificación es la formación de un gel a partir de un sistema con polímeros. Los polímeros ramificados pueden formar enlaces entre las cadenas, lo que produce a los polímeros progresivamente ser más grandes. En este punto de la reacción, que se define como punto de gelificación, el sistema pierde fluidez y la viscosidad se vuelve muy grande. La gelificación es el proceso de formación de un gel a partir de un sol. Los soles se producen al hacer nanopartículas dentro del líquido o al dispersar las nanopartículas en el líquido. El gel es un material sólido en el que se encuentra una red sólida de nanoestructuras interconectadas que abarcan todo el volumen de un medio líquido. Un sol puede convertirse en gel si las nanopartículas dispersas se unen para formar una red que extiende el líquido. El gel es una red coloidal no fluida o red polimérica que se expande todo su volumen por un fluido. El gel tiene un elástico por lo general bastante pequeño. Así que definiremos la gelificación como el proceso mediante el cual convertimos una solución más o menos líquida en un gel. Esto tiene un cierto parentesco con la gelatinización, el espesado y la solidificación, pero es diferente en su capacidad de acción, la viscosidad y la elasticidad del resultado, así como la reversibilidad del proceso. Siguiendo el mismo orden de ideas, en general todos los gelificantes funcionan de la misma manera, es decir, siguen los mismos pasos. ¿Cuáles son estos pasos? 1. La disolución. Se disuelve la cantidad adecuada de gelificante en el líquido que queramos gelificar. 2. El calentamiento. En muchos casos es necesario calentar la mezcla o incluso levantar hervor para que se active el proceso de gelificación. La tercera y la última es el enfriamiento, la temperatura, un elemento clave, como se ve, a la que se produce la gelificación. Esta es variable, desde el ambiental hasta el frío. La gelificación es la formación de un gel y no se produce hasta que se enfría el almidón gelatinizado. Es por ello que se dice que la gelatinización procede a la gelificación. Retrodegradación. ¿Qué es? Se define como la insolubilización y la precipitación espontánea, principalmente de las moléculas de amilosa, debido a que sus cadenas lineales se orientan paralelamente y reaccionan entre sí por puentes de hidrógeno, a través de sus múltiples hidroxilos. Se pueden efectuar por diversas rutas que dependen de la concentración y de la temperatura del sistema. Si se calienta una solución concentrada de amilosa y se enfría rápidamente hasta alcanzar la temperatura ambiente, se forma un gel rígido irreversible. Pero si las soluciones son diluidas, se vuelven opacas y precipitan cuando se dejan reposar y enfriar lentamente. La retrodegradación está directamente relacionada con el envejecimiento del pan. Las fracciones de amilosa o las secciones lineales de amilopectina que retrogradan zonas con una organización cristalina muy rígida que requiere de una alta energía para que se rompan y el almidón gelatinice.
Las moléculas de amilosa y amilopectina están dispersas en la solución acuosa de almidón. Después del enfriamiento, las porciones lineales de varias moléculas se colocan paralelamente debido a la formación del enlace H. Esto obliga a las moléculas de agua a apartarse y a permitir que las moléculas cristalicen juntas. Cuando se disuelve el almidón en agua, la estructura cristalina de las moléculas de amilosa y amilopectina se pierden y éstas se hidratan, formando así un gel, es decir, se gelatiniza. Si se enfría este gel e inclusive si se deja a temperatura ambiente por suficiente tiempo, las moléculas se reordenan y así se colocan en cadenas lineales de forma paralela formando puentes de hidrógeno. Cuando esto ocurre, este reordenamiento, el agua retenida es expulsada fuera de la red, proceso conocido como sinersis. Es decir, se separa la fase sólida, cristales de amilosa y de amilopectina, y la fase acuosa, que es el agua líquida. El fenómeno de sinersis puede observarse en la vida cotidiana, en las cremas de pastelería, los yogures, la salsa y los purés. Por último, vamos a hablar sobre la fermentación. Muy bien, ¿qué es la fermentación? Esta es una forma de preservar y dar sabor a los alimentos. Es un proceso utilizado en todo el mundo y que precisa la intervención de microorganismos como las bacterias, en el caso del queso, el yogur, el kefir y el vinagre, las levaduras, en el caso del vino, las cervezas, la cava y la sidra, y los mohos en los quesos de pasta azul. Normalmente las fermentaciones de los alimentos son el fruto del trabajo de una combinación de microorganismos y el sabor del producto final depende de lo bien que se controlen estos mismos. Efectivamente, según el tipo de microorganismos y las condiciones ambientales, mayor o menor ausencia de oxígeno, pueden diferenciarse diferentes resultados de la acción fermentativa sobre los carbohidratos. ¿Cuáles son estos? Fermentación alcohólica, etanólica, fermentación láctica, fermentación acética, fermentación butírica y por último la fermentación ácido láctica. Todas estas determinan los efectos sobre los alimentos y estos pueden ser la disminución del dulzor o el aumento de la acidez, que vendría siendo la transformación de azúcares en ácidos orgánicos, la reducción del amargor, el reblandecimiento, que son los cambios en proteínas y carbohidratos, o el desarrollo de pigmentos de color marrón debido a la acción proteólica y la producción de pigmentos por los microorganismos. Las fermentaciones apenas tienen efectos sobre el valor nutritivo. Sin embargo, vemos que tienen muchos efectos anteriores. Las fermentaciones en los alimentos pueden ser espontáneas o controladas por el hombre, con el fin de obtener productos alimenticios de alto valor gastronómico, como las bebidas fermentadas, los vinos, las cervezas, etc. Los productos lácteos fermentados, como los quesos, yogures, los embutidos cárnicos, entre otras, que todos los días vemos en nuestras casas. Hacer uso de la acción controlada de microorganismos seleccionados sirve, por tanto, para modificar la textura y los aromas de los alimentos. Imposible de conseguir de otro modo. Conservarlos o producir ácidos o alcohol y desarrollar así en ellos aromas y sabores que aumenten su calidad y su valor nutritivo. A su vez, la proliferación de los microorganismos responsables de la fermentación suele ser un impedimento para la multiplicación de otras bacterias, incluidas las patógenas. El efecto conservador se puede complementar con la refrigeración, la pasteurización o envasados en diferentes atmósferas. Esto fue todo. Pasemos a la sección de preguntas. ¡Holi! Bienvenidos todos a nuestra sección de preguntas y respuestas. A continuación se le presentarán una serie de preguntas de verdadero y falso. Tomen sus cuadernos, hagan sus anotaciones y el jueves en las clases la discutiremos para ver quién acertó y quién no acertó. Gracias.